De los 4 evangelios, el evangelio más grande, con mayor contenido bíblico, es el evangelio de Mateo. Y eso es un don, una gracia que el Señor le concedió a Mateo. Y es interesante, ¿no? Porque Mateo era el publicano. Uno pensaría que, claro, Pablo, era imposible que Pablo no diera tanto fruto, porque Pablo era un hombre que había sido educado a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Era un hombre erudito, aún sin Cristo ya Pablo era un erudito en las Escrituras. Mateo no, Mateo se la pasaba, ¿era qué? Cobrando impuestos. Mateo estaba en un ambiente bien pervertido, de abundancia económica, pero de perversión moral. Mateo era un hombre que le gustaban los negocios, el dinero. Y usted puede ver la gracia de Dios, cómo Dios transforma a Mateo. Mateo pasó de estar empapado con impuestos, pasó de estar empapado de cuentas, a estar empapado con la palabra de Dios. Mateo, hermanos, hace citaciones. O sea, hay una estadística de que Mateo cita 99 veces el Antiguo Testamento. Usted lo puede leer a simple vista. Así escrito está, para que se cumpliese la escritura. Ese es un lenguaje que usa Mateo. Y miren lo interesante. Mateo hace 99 citaciones del Antiguo Testamento y Marcos, Lucas y Juan, sumando las citaciones que hacen los tres, no llegan a completar las que hace Mateo. Mateo era un hombre de la palabra de Dios, hermano. Entonces vemos como un hombre simple, vano, ocupado en las cosas de este mundo, es transformado por Dios para ser un hombre de la palabra. Un don de Leví es transformado a ser un ¿qué? Un Mateo. Cita los salmos, cita la ley, cita a los profetas y en todos ellos ve a Cristo. Y es muy posible que esta realidad no se encontraba en él antes de conocer a Cristo. Él estaba en otros negocios. La transformación que él vivió fue cuando él conoce a Cristo. Y eso también nos enseña, ¿no, hermanos? Tal vez usted, hay personas, yo me acuerdo que estábamos en un campamento en una ciudad de Brasil y otro hermano que estaba compartiendo la palabra con nosotros, cuando usted lo escuchaba hablar, hermano, era todo un historiador, tan interesante como enseñaba la palabra, el hermano Leonardo. Y llega el hermano, comienza a contar que él desde niño era apasionado por la historia. ¿Sí? Él en clase de historia dice que cuando el profesor les daba el currículo para el año, él antes de que el profesor avanzara, él ya se había leído todos los libros de historia que el profesor decía. Y cuando usted lo escucha hablar de historia, es tan interesante escucharlo hablar desde una perspectiva cristiana. Pero también el otro hermano que estaba compartiendo la palabra, cuando fue a dar su testimonio, dijo: hermano, yo nunca antes de Cristo me leí un libro. Entonces el contraste, por ante unos hombres bien estudiados y otros hombres que llegan a Cristo y nunca han leído. Y tal vez eso es usted. No, hermano, yo llego a Cristo y nunca tuve el hábito de leer, nunca tuve el hábito de estudiar. A mí me gustaban los videojuegos, las películas, el mundo, el vicio, la plata, todo menos leer. Ay, hermano, así era Mateo. Pero ese hombre que era así llegó a ser el hombre más erudito de las Escrituras en cuanto a los apóstoles. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted ver ese cambio, hermano? Entonces hay un camino, hermano. Mateo nos enseña que se puede aprender, se puede crecer en la gracia de Cristo, se puede llegar a hacer cosas que no son nuestra característica natural, hermanos. Dios puede transformar su vida. Disposición, fe, diligencia, amor por Cristo son ingredientes que pueden hacer su vida o de su vida un rumbo diferente. Qué precioso eso, ¿no, hermanos? Dice el Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A veces son esas cosas las que nos quitan el tiempo de la palabra. Malos consejos, malos caminos, malas amistades, malas conversaciones, malos programas de televisión, malos hábitos. Esos son cosas nocivas para que las cosas genuinas crezcan en nosotros, hermanos. ¿Sí? Sino que lo contrario del buen árbol o del hombre justo, ¿qué es? Sino que en la ley de Jehová está
su delicia. Y en su ley medita de día y de noche, hermano. Hermano, hay algo que nosotros podemos decir. Cuando Jesús les decía a sus discípulos que no se preocuparan porque cuando ellos estuvieran delante de los jueces o fueran a ser perseguidos, el Espíritu Santo les iba a hablar, no quiere decir que nosotros debamos ser irresponsables con la palabra, hermano. No quiere decir que nosotros no debamos leer la palabra ni meditar de día y de noche. El Señor toma y nos recuerda aquellas cosas en las cuales nosotros hemos meditado, aquellas cosas en las que nosotros hemos leído y aquellas cosas en las que nosotros nos hemos comprometido, especialmente en su palabra, hermanos. Amén. Si usted se deleita en el Señor, se deleita en la ley del Señor y se ocupa de ella de día y de noche, hermano, usted va a ver el fruto de eso. Yo hablaba un día con Jorgito, uno de los hermanos de Teusaquillo, y él me decía, hermano, para mí ha sido una gran bendición memorizar versículos. Cada vez que voy a predicar, hermanos, yo comienzo a hablar y yo veo como hay como un fluir que las palabras no me sobran, no me bastan. Hablo y hablo y hablo y viene a mi mente todos esos versículos que me he memorizado. Hermano, cuán precioso es una persona que medita, que se ocupa en la palabra del Señor. Y eso fue una de las características de Mateo. Pasó de ser algo menospreciable a ser un hombre como Jesús describió, un escriba docto en el reino de los cielos.